de Promoción de la Salud. Doctor, como siempre, un gusto y le apreciamos muchísimo este tiempo para el auditorio de Mega Noticias. Al contrario, Joely, un placer para mí poder estar contigo y con todo tu auditorio. Tenemos un chorro de preguntas, ojalá nos dé tiempo, pero hoy estamos hablando de que muchas escuelas, muchos colegios privados volvieron a la modalidad presencial. ¿Usted nos podría confirmar cuántas son y bajo qué parámetros lo están haciendo? ¿Qué medidas están tomando a partir de la Secretaría de Salud? En realidad, ¿cuántas son? No sabría yo comentarle. Esto es una decisión que ha tomado cada escuela privada. La instrucción por parte de la Secretaría de Educación Pública ha sido no iniciar la actividad presencial. Lo que sí tenemos desde hace tiempo es la forma en que se podía empezar a retomar la actividad presencial en algunas escuelas, y esto pues contempla primero el filtro sanitario familiar, que es esta corresponsabilidad que debe haber de parte de los padres de vigilar la salud de sus hijas e hijos a través de la búsqueda intencionada en casa de alguna sintomatología. Esto debe seguir todos los días y posteriormente tendría que llegar las niñas y niños a las escuelas a pasar un segundo filtro sanitario, en donde se les otorgaría forma de hacer higiene de manos y tener también forma de mantener el distanciamiento físico entre alumnas y alumnos. Entonces, con esto es como podrían dar un inicio a clases presenciales, pero ahorita solamente de acuerdo a lo que anteriormente se había platicado, solamente Chiapas y Campeche podrían estar en este supuesto, dado que una de las características era estar en el semáforo de riesgo epidémico de menor riesgo, que es el verde. ¿Quién sería en todo caso el responsable y si entonces se procedería a la clausura o qué pasa en estos casos donde sí se están abriendo? Bueno, Joely, la Secretaría de Educación Pública tendría que hacer un llamado a las escuelas, al igual que el presidente de la República hizo un llamado para solicitar que tuvieran esta paciencia para ver cómo o en qué momento sería el ideal para regresar, ¿sí? Que se retomaran las clases. En realidad nosotros como autoridad sanitaria lo que hacemos pues es emitir estos criterios para que se tenga bien limpios los espacios físicos como son las aulas y cómo podría vigilarse la salud de alumnas y alumnos, y en caso de que hubiera algún caso sospechoso, poderlo regresar a casa y notificarse a las jurisdicciones sanitarias en caso de que fuera necesario. ¿Quién sería en todo caso el encargado de hacer una clausura, brevemente? Una clausura, la propia Secretaría de Educación Pública, si así lo determina. Ok. Ahora, le pregunto, ¿qué va a pasar en los estados de Campeche y de Chiapas? Porque Campeche anuncia que va a hacer una encuesta y que hasta mayo se conocería el resultado. ¿Hay alguna instrucción en estos dos estados que están en semáforo verde para volver al aula? No hay ninguna instrucción específica. Lo que está haciendo tanto el gobierno de Chiapas como el de Campeche es buscar el bienestar de todas las personas que trabajan y que estudian en este ambiente educativo para poder regresar con la mayor seguridad posible a las aulas.
Entonces, si se está haciendo alguna encuesta, me parece que es un asunto también de logística para saber, pues también qué tanta resistencia o seguridad de que todas las personas alrededor de una escuela estén de acuerdo con regresar a las actividades escolares presenciales y poder planear mejor una vez que se tenga un mayor avance en la política nacional de vacunación, que va avanzando de forma correcta, y que si tenemos las suficientes vacunas en los próximos meses irá avanzando todavía mejor, y tendremos una vacunación que se adhiere a las medidas básicas de prevención que debemos de seguir manteniendo, y que es muy importante replicar este mensaje, como es la higiene de manos, la etiqueta respiratoria, el uso del cubreboca y que se adhiere la vacunación a estas medidas básicas de prevención para regresar a nuestras actividades habituales, como puede ser las clases presenciales, con la mayor seguridad posible. ¿Usted prevé que se regrese a clases presenciales en el país en agosto? Y pues también si hay algún tipo de ajuste en la previsión de cuántos millones de mexicanos debemos de estar vacunados para el 2021. Se hablaba en un principio de 107 millones de personas, ¿correcto? En realidad, más que cuántas son las personas que deben estar vacunadas, lo que se ha estimado con los acuerdos y contratos es que tendríamos vacuna suficiente para vacunar a 107 millones de personas. Hay una estimación sobre cuál sería el mínimo indispensable para poder tener el beneficio de la inmunidad colectiva, esta inmunidad de grupo que se requiere para disminuir la capacidad del virus de transmitirse en una comunidad completa, y sería alrededor del 70% de la población total. Esto habla más o menos de un mínimo de 90 millones de personas en nuestro país que podrían recibir la vacuna, y entonces poder hablar de que se ha acercado a esta inmunidad de grupo. Y esto no significa que no se vayan a vacunar más personas, pero sería el piso con el que quisiéramos arrancar esta inmunidad de grupo. Sobre si se pueda regresar el próximo año escolar a las aulas, me parece que si continuamos con un aprendizaje como sociedad de cómo comportarnos, mantener el distanciamiento físico, estar pendiente de nuestra salud y estar con esta corresponsabilidad de nuestra salud para evitar un mayor número de contagios. Si seguimos con la higiene de manos, con la etiqueta respiratoria, y además tenemos una estrategia operativa de vacunación correcta, me parece que sí podremos pensar en regresar a la actividad presencial educativa el siguiente año escolar. Muy bien, ahora le pregunto, perdóneme, aprovechando que lo tenemos aquí con nosotros, sobre los pormenores de la salud, de la situación de salud del subsecretario Hugo López-Gatell. ¿Desde hace cuánto está hospitalizado? ¿En qué hospital? Y si ya está tomando en cuenta una fecha estimada para darlo de alta, o en qué situación se encuentra. Con todo gusto, Joely. El doctor Hugo López-Gatell Ramírez se encuentra en una extraordinaria forma de recuperación de su cuadro moderado de coronavirus. El miércoles pasado, después de que él mismo se estuvo revisando su oxigenación, detectó un patrón de disminución en la oxigenación que había estado manejando en días previos. Hay que recordar que el primer día que él presentó sintomatología fue el sábado anterior. Entonces, durante el sábado, domingo, lunes y martes, vio un patrón de
un patrón de oxigenación estable y el miércoles observó una disminución. Esto lo compartió con su médico de confianza, quien le recomendó llevar a cabo una intervención temprana con oxígeno suplementario a través de puntas nasales, y la sugerencia de su médico fue hacerlo en un lugar que no fuera su casa para que fuera más fácil llevar un seguimiento. Estuvo desde ese día por la tarde, el miércoles por la tarde, en la unidad temporal del centro Banamex, y desde entonces ha presentado una recuperación sostenida, constante. Actualmente no requiere de ningún tipo de apoyo de oxigenación, y sus niveles de oxigenación han regresado a lo que aquel patrón antes de este descenso él mismo había observado. Sí. Lo más seguro es que hoy, máximo mañana, pueda ser enviado a casa para concluir su recuperación. Para concluir, entonces, sacando cuenta, sería hoy su 6º día de hospitalización. ¿Y por qué nos cuesta tanto tener esa claridad, esa transparencia en el manejo de la información? Porque hubo muchas contradicciones sobre si había sido hospitalizado, con fuentes oficiales tratando de retomarlos a ustedes como autoridades sobre el tema, y hubo esta contradicción. ¿Por qué nos falta ese flujo de comunicación oficial sobre la salud del subsecretario? Claro, Joely, mira, hay algunos aspectos que van inclusive tocando la privacidad del propio subsecretario. Esto nos llevó a que, una vez que se empezó a ver en redes sociales las diferentes noticias sobre la hospitalización y que si estaba grave o no estaba grave, tomar la decisión de irnos hasta la conferencia de prensa para que, en caso de que, y sabíamos que así sucedería, de que algún reportero o reportera de cualquier medio en la conferencia de prensa lo preguntara, nosotros habríamos de dar la información tal cual, así como lo hizo el doctor López Ridaura. Cuando no fue así, que me tocó a mí reportar particularmente el miércoles el estado de salud del doctor en la conferencia de prensa, lo que dije fue que su oxigenación había disminuido y que se le había recomendado iniciar con un suplemento de oxígeno, y de ahí no hubo ningún otro cuestionamiento. Entonces, me parece que lo que habíamos decidido al principio fue llevarlo hasta la conferencia de prensa ayer mismo, que fue lo que sucedió, y lamentamos mucho el error que hubo en una comunicación de parte de una persona de la Secretaría de Salud. Ricardo Cortés, como siempre, te apreciamos mucho la amabilidad de responder estas preguntas, de atender a nuestro auditorio de Mega Noticias. Un placer platicar contigo, que no sea la última. Muchísimas gracias, Joely. No, que sea una de muchas, hagámoslo seguido para poder seguir platicando con lo que todo tu auditorio quiere saber. Te tomaremos la palabra. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Joely.